Ramos por acá. Hoy es 24 de mayo. Ayer se cumplieron 23 años que yo salí de mi país, de Cuba, y llegué aquí a Estados Unidos. Ese día no se me va a olvidar nunca porque en aquella época, en el 2002, más de 23 años, había una incertidumbre tan grande cuando tú decidías emigrar. Había tan poca información. Lo que se sabía era de algunos amigos así lejanos que venían y te decían, bueno, sí, pero yo siempre supe que yo quería salir de Cuba y irme a otro país. Estados Unidos nunca estuvo en mis planes por las razones ideológicas que se viven en Cuba, que uno siempre veía a Estados Unidos como el malo de la película desde allá. Y yo jamás pensé venir a Estados Unidos, porque aquí no tenía familia, no tenía amistad, no tenía ningún conocido. Y echarme a la mar, como se hizo mucha gente en el 94, en la crisis de los balseros, no estaba entre mis proyectos. Entonces yo decidí que la única forma que yo podía lograr salir de mi país era preparándome académicamente. Y en el año 1998 decidí un evento que me cambió la vida y me enfoqué en formarme, en ingresar a la educación superior. En aquella época estaba de moda el turismo y todo el mundo me decía, pero tú estás loco, tú te vas a ir a estudiar a la universidad, estudia en Formatur, que eso es lo que está dando dinero ahora. No, la visión mía era un poquito más larga. Porque la visión mía era un poquito más larga en cuanto a la preparación académica para salir de Cuba, porque un simple cocinero o un camarero de Formatur, para salir del país en aquella época tenías que asociarte con un extranjero, alguien que te pusiera una visa de trabajo o te pusiera un contrato o casarte. Y entonces yo dije que con ese conocimiento tan pequeño que te dan en una escuela de Formatur no me iba a ser suficiente para abrirme el camino cuando yo llegara a otro país. ¿Por qué? Porque económicamente, quizás iba a ser libre, pero económicamente iba a estar atado a la persona que puso el capital, que pusiera el capital para sacarme del país, y ese no era mi objetivo. Mi objetivo era ser libre precisamente, y por eso yo decidí que yo quería estudiar inglés. Estudié inglés, tuve que ir al premilitar, fue duro, no me lo regalaron. Aprendí un poquito inglés ahí, después ingresé a la universidad y en menos de 2 años yo logré mi objetivo, salir de Cuba hablando inglés. Pero lo gracioso es que cuando ya yo estoy listo para salir de Cuba, pues hablaba inglés, un poquito de francés, un poquito de italiano, me comunicaba con cualquiera, tenía esa posibilidad de romper la barrera, lo mismo en inglés que francés, que alemán. Y después, pues obviamente no es que lo dominara todo, entablar una conversación y morir en el inglés, que era el poquito que era como mi fuerte. Aprendí a leer bastante, era muy bueno en la lectura desde chiquito y la interpretación de lectura, pero la salida del país no me llega a ningún otro lugar excepto Estados Unidos. Yo me gano la visa, el sorteo, para venir a los Estados Unidos, y ahí cambió totalmente mi realidad, porque aquí sí me tocó ser independiente. Ya después de 23 años, ahora yo digo que yo tengo la capacidad de poder hacer un análisis y comparar el capitalismo con el comunismo. Y voy, para no entrar en confusión, yo no he vivido ninguno de los dos. Yo puedo comparar desde mi punto de vista filosófico, porque es una filosofía, lo que hubiera sido vivir en el comunismo, lo que hubiera sido vivir en el capitalismo, y lo que es prácticamente vivir en sociedad, para no ponerle nombre, porque para mí los dos son orientaciones sociales. La pregunta que responde lo que es vivir capitalismo, socialismo, comunismo, como usted lo quiera llamar, es ¿por qué usted trabaja? ¿Para qué usted trabaja? Cuando usted se responda a esa pregunta, usted podrá decir si usted
independientemente del país que usted viva. Usted vive en una sociedad social comunista o capitalista. ¿Por qué? La mente pensante detrás de lo que nosotros conocemos como capitalismo es el señor Adam Smith, y se puede haber atribuido ese nombre después de que él escribió su libro, o la teoría de su libro, de la riqueza de las naciones, donde Adam Smith solamente describe el proceso en que las naciones obtienen su capital, que es a través del comercio y una serie de cosas, y nosotros básicamente le llamamos a eso capitalismo. Entonces después viene el señor Marx, años después, y hay que ubicarse en el contexto de ese momento. Propone otra teoría, que el capitalismo es insostenible, y él aboga más que la sociedad va a tender a regresar al sistema comunista como orientación social, porque cuando usted habla la palabra comunismo, obviamente todo el mundo, los que defienden el capitalismo, todo el mundo te van a atacar con los regímenes totalitarios, la opresión. No, los regímenes totalitarios, la opresión y todo eso han existido en otras formaciones sociopolíticas después de la comunidad primitiva, en el feudalismo, en la época de la colonia. Quiere decir que ese sinónimo de opresión no es inherente solamente a uno de los dos sistemas, ha existido también el capitalismo. El socialismo, el comunismo, si usted va a hablar de él, tiene que regresar a la comunidad primitiva, que era donde único comunidad como se pudo haber vivido. Y entonces tú te preguntas, ¿para qué tú trabajas? La gran mayoría de nosotros en este país trabaja para satisfacer sus necesidades materiales. Ese es el objetivo por el cual todos los días yo arranco este camión y salgo a trabajar. Quizás ese es el objetivo por el cual usted todos los días sale para su factoría y se pasa 10 o 12 horas ahí. Cuando usted hace eso, usted trabaja para satisfacer sus necesidades materiales, usted trabaja para crear bienes, mercancía. Esa mercancía, que usted es parte de ella, usted la va a cambiar por dinero, capital, y ese dinero usted lo va a invertir en sus bienes materiales. O sea que si tú eres agricultor, tú trabajas para sembrar maíz, el maíz lo vas a vender en el mercado, y con lo que te den en el mercado vas a comprar la leche, vas a comprar la gasolina para el tractor o el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces usted vive prácticamente en una comunidad, porque usted trabaja para satisfacer sus necesidades y a la vez satisfacer las de la comunidad. Si usted, por otra parte, ya usted tiene un capital bien grande, y usted tiene el capital, dinero, usted lo usa para comprar mercancía o para construir mercancía, para obtener de nuevo más capital. Usted vive en una sociedad capitalista. Si ese es su caso, usted vive en una sociedad capitalista, porque su objetivo principal cuando usted se levanta en la mañana, como ya usted tiene dinero, no es satisfacer sus necesidades materiales. Usted ya trabaja para satisfacer su necesidad capital, de incrementar su capital. Entonces llega un grupo de personas como por ejemplo los Tesla, pudiera decir, los George Westinghouse, los Elon Musk, que ya tienen tanto capital que no lo necesitan, porque tienen más capital del que van a gastar en su vida, que simplemente trabajan para satisfacción personal, para satisfacer las necesidades de la sociedad. En ese caso, yo volvería a leerme otro libro que se llama La teoría del sentimiento moral, del mismo creador del Adam Smith. Que entonces yo me doy cuenta que Adam Smith, después de yo leer ese libro, dura como 10 horas, leerlo no, escucharlo, no terminado. Adam Smith en su naturaleza no era capitalista. Adam Smith más bien se preocupaba por estudiar la sociedad. Entonces cuando yo hago una mezcla entre el comunismo, comunidad primitiva, capitalismo, que los dos al final terminan influyendo, como decía, en la orientación social, y es lo que nosotros llamamos socialismo.
Y para tú entender, porque tú dices, bueno, el socialista ahora tú también. No, no. En el capitalismo, por ejemplo, que provocó la revolución industrial, allá en el siglo XVIII, 1700 algo, con la creación de la máquina de vapor, obviamente eso cambió el esquema completo de la sociedad. Fue una revolución. Y entonces todo el mundo se preocupó despiadadamente en producir capital más que en resolver sus necesidades materiales. Y eso es lo que yo llamo el capitalismo crudo, que nunca lo conocimos, donde hasta los niños trabajaban, donde las jornadas laborales eran larguísimas, de 14, 16 horas. Y entonces la sociedad tuvo que inventar leyes como la jornada laboral de 8 horas, como la prohibición del trabajo infantil, como la implementación de los sindicatos, etcétera. Todo eso son normas sociales. Por eso caemos en lo que es socialismo. Si usted hoy día recibe beneficios de la jubilación, en 1929 eso no existía, usted está recibiendo beneficios sociales. Si usted se enferma y no puede trabajar, y Aflax o cualquier compañía o el gobierno, el Social Security, le da un chequecito, usted está recibiendo beneficios sociales. Por ende, el socialismo se ha convertido en una parte de la sociedad o del sistema de producción de bienes y servicios. Ya no solamente resolver la necesidad de la comunidad, ya no es solamente enfocarnos en la generación de capital, sino hay que revertir algo de esas ganancias en la sociedad. Y es el tema de hoy. Entonces, para yo darme cuenta cómo funciona el capitalismo y por qué yo pienso que es insostenible, yo me voy a remontar a una historia personal. La crisis. La crisis de 1929, la crisis de 1973, la crisis de 1979. Para entender el capitalismo yo tengo que entender el objetivo de la crisis. Porque si ya tú trabajas para obtener tanto capital y tienes tanto capital y tienes tanto capital para comprar mercancías, para vendérsela a las personas, para obtener capital, ¿qué pasa cuando todo el mundo tiene tanto capital que nadie quiere trabajar y producir mercancías? Se crea una crisis. La crisis de 1929. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aquí todo el mundo el gobierno mete la mano y se empiezan a inflar los precios de las casas, y las casas suben de valor y todo sube de valor, y todo el mundo piensa, y de buenas a primeras estamos viviendo en una burbuja que explota? Entonces la crisis hipotecaria del 2008. Entonces el capitalismo yo lo entiendo como las olas del mar. Tiempos buenos cuando estás arriba, tiempos malos cuando caes, tiempos buenos, tiempos malos. Y en los 20 años que yo llevo en este país viviendo en una sociedad capitalista, he aprendido que prácticamente es posible que ya yo nunca pueda ser un capitalista, porque desgraciadamente voy a seguir trabajando para satisfacer mis necesidades básicas, materiales. Yo no trabajo para obtener capital. Entonces tengo que aprender a vivir con la crisis. Ahora mismo estamos en crisis, aunque no lo querramos ver. Yo estoy trabajando prácticamente para sacar el diario, como la gran mayoría de todos nosotros. Trabajamos solamente para cubrir las necesidades de una renta o de un mortgage que todos los días va en ascenso. De unos precios del combustible que un día te dicen subió, bajó, y cuando sube te ganas un poquito más, pero cuando baja a la semana, porque sube y baja, lo que ganaste lo perdiste. Y entonces después cuando sube todos los precios suben, pero cuando el petróleo o el combustible baja, todos los precios se quedan como estaban. Y vamos de nuevo entonces a la crisis de 1973, crisis de 1979. Entonces, como el mar, si usted no aprende a montar esa ola y a saber cuándo tiene que acelerar porque vas en subida, y a guardar la fuerza porque ahora vas en bajada, pero cuando ya estás llegando abajo tienes que volver a subir, a usted le va a pasar igual que a mí, que después de 20 años de vivir en el capitalismo te das cuenta que sigue siendo un ente social. Y te preguntas después de todo, ¿valdrá la pena? Entonces, ahora mismo hay una crisis en mi país natal, como todos los países, que yo digo, este es el momento de montarnos en la punta de la ola, de aprender
que el cambio que la crisis provoca está obligando a formar un nuevo sector de la sociedad que se debe empoderar a través del trabajo para crear riquezas y bienestar, bienes sociales para todo el mundo. Y ese sector es el único que puede traer el cambio ese que estamos esperando por tantos años, que quizás yo me pueda regresar a mi país como un pequeño empresario y pueda influenciar la mente de los que hacen la política, porque si yo tengo mis necesidades básicas, materiales cubiertas, yo puedo dedicarme a promover la política, puedo dedicarme a promover la libertad de expresión, el arte, la prensa, la religión, los estudios sociales, la investigación. Pero si yo no tengo mis necesidades básicas cubiertas, no tengo dinero, con mi estómago vacío, de nada sirve que yo salga a la calle a gritar libertad, 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 porque en el fondo yo sigo siendo preso del sistema.